Bueno, bueno, como les decía, vamos a hablar del hemato-oncológico, en realidad de inmunocomprometido, no HIV, en medicina intensiva. Bueno, ¿por qué importa este grupo de pacientes? En realidad porque es un grupo cada vez mayor. Habitualmente el 15 por ciento de los pacientes que ingresan a medicina intensiva tienen algún tipo de cáncer y el 15% de estos a su vez tiene una hemato-oncología, lo cual hace que entre el 2 y 3% del total de nuestros pacientes sean hemato-oncológicos. Pero aparte de los hemato-oncológicos hay mucho más factores que se asocian cada vez a mayor inmunocompromiso, por lo tanto los pacientes inmunocomprometidos, corticoideos, sometidos a tratamientos biológicos, etcétera, son trasplantados de órganos, son cada vez más frecuentes en medicina intensiva. Esos datos eran en Europa, allá por el año 2009, el estudio de Tacone. Estos son datos de acá de Uruguay, donde se muestra exactamente lo mismo, que de casi 8.000 pacientes, el 85% no tiene cáncer, o sea, 15% tienen tumores sólidos o hemato-oncología, así que serían 12% tumores sólidos y 3% de hemato-oncología. Así como ustedes ven aparte, la mortalidad de este grupo es mucho más importante que tanto la mortalidad en UCI como la hospitalaria, de acuerdo a la presencia o no de cáncer, pero sobre todo de hemato-oncología. No existen diferencias, como lo muestra también el estudio de Tacone, en la mortalidad de los pacientes con cáncer o tumores sólidos respecto a la población general, pero sí existe una diferencia marcada entre los hemato-oncológicos, ya sea tanto con tumores sólidos como con pacientes que no tienen patología tumoral. ¿Qué ha pasado y por qué importa el, eh, analizar esta población? Sobre todo es fundamental conocer que ha habido un cambio marcado en la sobrevida, ¿sí? Todos los grupos de pacientes inmunocomprometidos han tenido algún grado de descenso de la sobrevida, excepto los pacientes con trasplante de médula ósea, ¿sí? Pero en el resto, ya sea en los pacientes, por supuesto los no neutropénicos, pero en los pacientes inmunocomprometidos no trasplantados, en aquellos con tumores sólidos, en aquellos neutropénicos o en las hemato-oncologías, en todo se ha generado un descenso de la mortalidad. También vemos que cuando evaluamos la necesidad de soportes, ha descendido la mortalidad en los pacientes que requieren ventilación mecánica, ha descendido la mortalidad en los pacientes que requieren vasopresores, no así en los pacientes que requieren el reemplazo de la función renal. Pero en todos los grupos también que asocian sustitución de las funciones ha habido un importante descenso, ¿sí? Bueno, esto es un poco de lo mismo. Acá vemos, y esto es interesante, porque si bien la frecuencia de tumores aumenta, sobre todo con el aumento de la edad, lo que se ha visto es que ha habido una reducción de la mortalidad. Y esa reducción de la mortalidad, que no es, este slide no es vinculado a medicina intensiva, es vinculado a la población oncológica en general, seguramente está en relación estrecha con la mejora de los tratamientos, con la aparición de nuevas moléculas, este, y al punto que, como vemos acá, esta es en realidad, si pensamos que cómo venía la mortalidad hasta los 90, esta línea que se continúa en rojo, cómo debería ser la mortalidad hoy, siguiendo ese aumento, y en realidad en azul es cómo es la mortalidad en realidad. Y por lo tanto, las vidas que se han ahorrado o que se han ganado en todo este periodo. ¿Por qué ha mejorado la sobrevida? La sobrevida ha mejorado en medicina intensiva en este tipo de pacientes por muchas razones, pero una cosa fundamental ha sido el impacto en el retraso del ingreso, ¿sí? Ingresar los pacientes más precozmente ha marcado una diferencia y acá vemos que cuando los pacientes ingresan antes de 2 días desde que inician con la sintomatología respiratoria, la sobrevida es marcadamente menor. Y esto mismo se repite en los diferentes estudios de los diferentes autores, aunque la mayor parte de ellos pertenecen al mismo grupo. En diferentes estudios han logrado demostrar cómo el ingreso precoz se asocia a mejora de la sobrevida. Acá lo mismo y vemos cómo cuando
se hacen intervenciones precoces versus tardías, tanto la mortalidad en UCI como la estadía hospitalaria, como la mortalidad hospitalaria, se reducen marcadamente. El tiempo de antibioterapia es fundamental, sí, cuando la antibioterapia se reduce a menos de 2 horas, eso se asocia, perdón, o al revés, cuando se asocia a un tiempo transcurrido mayor de 2 horas, vemos que la probabilidad de morir se multiplica por 7 veces y eso es estadísticamente significativo. Mucho más marcado se hace esto, obviamente, cuando el paciente presenta neutropenia severa y profunda, como vamos a ver después. Cuando el paciente tiene una neutropenia por debajo de 100, la posibilidad de morir debido a un retraso de la terapéutica se multiplica hasta por 18 veces, ¿sí? También es cierto que en el mundo se han generado unidades especializadas en tratamiento de pacientes oncológicos, y a medida que nuestros centros van recibiendo mayor volumen de pacientes, la mortalidad se va estabilizando en torno al 40%. Por lo tanto, tener unidades especializadas y tener más experiencia en el manejo de estos pacientes termina siendo fundamental. Otro aspecto importante y que ha cambiado, aunque en nuestro país es bastante infrecuente todavía, es el uso de quimioterapia en medicina intensiva. Y hay determinadas indicaciones que son claras, que es la hiperleucocitosis, la leucostasis, la lisis tumoral, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome hemofagocítico y la hiperviscosidad, que todos ellos deberían recibir diferentes tipos de terapias de citorreducción o quimioterapia propiamente dicha o tratamientos biológicos, y eso ha reducido en el mundo la mortalidad de los pacientes. Y acá vemos que el impacto de la quimioterapia no solo se traduce en la medicina intensiva, sino a largo plazo. Y acá vemos con un seguimiento de 470 pacientes, aquellos pacientes que no recibieron quimioterapia, ¿sí? Son obviamente los que tienen marcada mayor mortalidad, y aquellos que recibieron quimioterapia en la unidad o inmediatamente fuera de la unidad son los grupos con mayor sobrevida. Otro cambio fundamental es que cada vez hemos aprendido más de cada una de las patologías y de las hemato-oncologías. Y ahora este estudio de Azoulay en Francia nos muestra cómo, o en realidad lo que analizó es cada una de las diferentes hemato-oncologías, cuál es el momento en que aparecen las complicaciones mayormente y cuáles son las principales complicaciones. Entonces, por ejemplo, en la leucemia aguda, sabemos que el 60% de los pacientes van a ingresar a medicina intensiva vinculada a insuficiencia respiratoria, y eso se da aproximadamente a los 27 días del inicio de su inmunodepresión. Por ejemplo, si pensamos en mieloma, obviamente, la principal complicación, como es el 50%, es vincular renal aguda, y esto ocurre aproximadamente a los 45 días desde el diagnóstico. Así, eso se ha estudiado con cada una de las hemato-oncologías, ¿sí? Acá vemos también, por ejemplo, bueno, el linfoma, obviamente en la respiratoria, que es la predominante en prácticamente todas, con excepción, por supuesto, del mieloma. ¿Por qué importa la sepsis o la infección en el paciente inmunocomprometido? Como vemos, cuando analizamos diferentes comorbilidades, el cáncer es la que se asocia a más desarrollo o la incidencia por cada 100.000 pacientes con esta comorbilidad es la mayor, mucho más, casi el doble, o por lo menos la tercera parte más, que los pacientes con diabetes o que los pacientes con EPOC, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que ya poner en la pista de que cuando pensamos en un paciente oncológico, hemato-oncológico o inmunodeprimido que ingresa a medicina intensiva, la infección siempre debe ser el primer planteo que tenemos que realizar. La infección no solo impacta en el momento del ingreso, es importante saber que cuando un paciente con cáncer egresa en medicina intensiva, las probabilidades de que desarrolle una sepsis en la evolución también son mucho mayores que en el resto de la población. Y este es un elemento que también tenemos que tener en cuenta siempre. Yo creo que uno de los factores fundamentales a la hora de definir por qué ha mejorado la sobrevida de estos pacientes es porque
se han generado estrategias diagnósticas para estos pacientes. En realidad, ustedes ven, es el mismo autor que desde el 2007 hasta el 2019, y por supuesto eso se mantiene, ha publicado actualizaciones de su estrategia diagnóstica. Una estrategia diagnóstica que permite un acercamiento interesante al paciente hemato-oncológico deprimido y que hace referencia a 4 o 5 aspectos. Lo primero es el patrón de inmunocompromiso de cada paciente y el tiempo desde que aparece ese patrón de inmunocompromiso hasta el momento actual en el cual el paciente está ingresado. El cuadro clínico, ¿sí? La velocidad de instalación, los síntomas, la cantidad de elementos más. La radiología, y fundamentalmente cuando hablamos de radiología a lo que hacemos referencia es a la tomografía, y un capítulo especial que es la encuesta microbiológica. ¿Cómo son los patrones de inmunocompromiso? Los patrones de inmunocompromiso ustedes tienen que saber que pueden estar ligados a la enfermedad de base o a los tratamientos. La situación más fácil para nosotros es cuando recibimos un paciente virgen de tratamientos, con una determinada hemato-oncología, una determinada patología que no ha recibido ningún tratamiento y nosotros entonces ya sabemos que, por ejemplo, la leucemia aguda mieloblástica se va a asociar a bacterias inespecíficas, se va a asociar a hongos, el linfoma se va a asociar a la aparición de neumocistosis, el mieloma se va a asociar a microorganismos encapsulados. Entonces, todo eso nos permite orientarnos a cuáles son las principales etiologías. Cuando se pone en juego los tratamientos ya es mucho más complejo, porque los patrones de inmunocompromiso de la leucemia, si le agregamos además el trasplante de médula ósea, o le agregamos los corticoides, o le vamos agregando o biológicos, etcétera, cada vez se va complejizando más el pensar o el poder buscar etiologías tan fácilmente. Este es uno de los estudios, de las publicaciones del grupo de Azulay, donde muestra cómo diferentes alteraciones de las células T, de las células B o de los neutrófilos se van a asociar, ¿no? En qué tipo de pacientes se da. Entonces, la leucemia mieloide, la neutropenia, los trasplantados con esteroides van a tener alteración de los neutrófilos y macrófagos y por lo tanto, ¿qué van a tener? Van a tener toxoplasmosis, van a tener aspergilosis, van a tener virosis. ¿Qué pasa con las células T y los linfomas? Bueno, van a aparecer neumocitosis, va a aparecer criptococosis, etc. Entonces, es un poco pensar de acuerdo al mecanismo o a la patología de base, cuál es la inmunodepresión que tiene y cuáles son los microorganismos que pueden aparecer. Esto es un poco lo mismo, donde, bueno, de acuerdo a la patología, vemos cuáles son las células que se afectan, cómo se afectan los linfocitos T, los linfocitos B, la inmunidad humoral, y de acuerdo a eso, cuáles son los cuadros más frecuentes que pueden presentarse. Este es un esquema clásico, ¿sí? Donde también, luego de un trasplante de precursores hematopoyéticos, qué microorganismos van apareciendo de acuerdo al tiempo evolutivo. Como vemos, en los primeros días los ácidos gram negativos, luego ya aparecen, bueno, la cándida, el aspergillus, el herpes, y mucho más adelante van apareciendo otro tipo de hongos emergentes, la nocardia, la difteria, otra cantidad de microorganismos que pueden irse presentando. Como le decía, la importancia de la clínica, la velocidad de aparición de los síntomas, cuando es lenta o rápida, ¿sí? o moderada, qué muestra la radiografía, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una velocidad lenta, sin fiebre y con infiltrados difusos, bueno, la insuficiencia cardíaca, la toxicidad medicamentosa. Cuando tenemos fiebre, progresión rápida e infiltrados difusos, neumocitis, tuberculosis. Entonces, bueno, son todo guías como para ir entendiendo la importancia de la clínica también. Cuando pensamos en la clínica tenemos que saber la frecuencia de las afectaciones. Ustedes tienen que saber que
la mayor parte, en realidad el 80%, casi el 90% de nuestros pacientes van a ingresar por tres focos: respiratorio, abdominal y genitourinario, ¿sí? Si pensamos en esos tres focos, vamos a tener seguramente diagnóstico en el 90% de los pacientes. Y cuando pensamos específicamente en los órganos, de acuerdo, ¿sí?, al tipo de tumor, vemos que también a nivel respiratorio es la mayor parte, pero sobre todo cuando hay afectación pulmonar o cuando el tumor es a nivel pulmonar, ¿sí?, partes blandas, sobre todo, en realidad siempre es bajo, genitourinario, cuando el tumor obviamente es en la esfera genitourinaria, y así sucesivamente. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar en esos tres focos, si bien también muchas veces hay que pensar en alguna otra cosa. Esto es un poco lo mismo cuando vemos las diferentes patologías. Tenemos que saber en qué tiempo van a aparecer y con qué frecuencia van a ir a medicina intensiva, ¿sí? Y estas son las principales razones de ingreso. Como les decía, entre el 60 y 70% de los pacientes que van a medicina intensiva vinculados a algún grado de inmunodepresión lo hacen por insuficiencia respiratoria. La utilidad de la radiología, que era el otro punto que veíamos. En realidad la radiografía por sí misma es un estudio que, si bien tenemos que tener, no tiene un buen rendimiento. De hecho, en un estudio en el Hospital San Luis, si no me equivoco, mostraba solo 17% de sensibilidad contra más de 70% de la tomografía. Esto en realidad, obviamente la radiografía genera diagnósticos mucho más lentamente, y la tomografía logra generar o ver imágenes hasta 5 días antes de lo que lo muestra la radiografía. Esto es el mismo paper de Intensive Care Medicine del 2019, donde este grupo muestra los diferentes patrones y a qué se puede asociar cada uno de los patrones. Entonces, por ejemplo, los nódulos excavados, ¿no? Aspergillus, nocardia, ¿sí? ¿Cuáles son los estudios que tenemos que pedir? Consolidación, obviamente, las neumonías inespecíficas, los micronódulos con neumonía bacteriana o viral, las cavitaciones, el vidrio deslustrado, ¿sí?, sobre todo que aparece en Pneumocystis jirovesi. Esto es parte de lo mismo, como cada patrón radiográfico puede tener. Una cosa que es clara es que no hay ningún patrón que sea confirmatorio de una etiología, pero sí nos tiene que permitir orientarnos en las diferentes etiologías. Acá vemos, por ejemplo, un nódulo periférico rodeado de halo y un nódulo rodeado de una semiluna. Por lo tanto, esto es altamente sugestivo de una aspergilosis pulmonar invasiva, por ejemplo, ¿sí? Esto, por el contrario, son los nódulos invertidos. También corresponden a otras invasiones fúngicas. Acá vemos, por ejemplo, el vidrio ilustrado, donde tenemos que pensar siempre en Pneumocystis jirovesi, sobre todo en pacientes con linfoma, pacientes con leucemia linfoide crónica o pacientes sometidos a corticoides, sobre todo los trasplantados de órganos son, ¿sí? Y más allá de que, o sabiendo incluso que el 60 o 70% de los pacientes ingresan por insuficiencia respiratoria, nunca tenemos que dejar de pensar en otro foco, ¿sí? Y pensar que lo extrarrespiratorio puede manifestarse a nivel respiratorio como un distrés, y por lo tanto siempre hay que tener en cuenta los síntomas, las imágenes, ¿sí?, y voy a evaluar la invasividad. Y en esto, una entidad, por ejemplo, sumamente frecuente es la colitis neutropénica, donde el paciente se presenta con dolor abdominal y distrés, y eso no tiene que obligarnos, o tiene que obligarnos a pensar que puede haber un foco alternativo al foco respiratorio. ¿Qué pasa con la encuesta microbiológica de estos pacientes? Este es todo un tema que ha pasado por diferentes etapas en la creación del conocimiento. Obviamente, existen estrategias invasivas y no invasivas. Las no invasivas es el uso de biomarcadores, de cultivos,
hoy por hoy todas las estrategias de PCR que están en pleno desarrollo, y sin duda es una herramienta fundamental en estos pacientes, la antigenemia, las antigenurias, y por otro lado las estrategias invasivas, que son la fibroncoscopía con lavado bronquial y la biopsia pulmonar. De esto hay mucho escrito, sin duda hay 3 estudios que son los 3 estudios más importantes. Los 3 son realizados por el mismo autor, todos con conclusiones diferentes en diferentes momentos evolutivos. El 2008 es un estudio en unidades francesas, al igual que en el 2010, con resultados algo diferentes. Y el estudio del 2019 en realidad es una base de datos del 2016 multicéntrico y que abarca más de 60 países. ¿Cuál fue el primer estudio que les decía? En el cual se evaluaron 148 pacientes y se vio que no encontraban diferencias en cuanto a la posibilidad diagnóstica, pero sí la mitad de los pacientes tuvieron deterioro respiratorio y el 35% de los pacientes requirieron ventilación mecánica. ¿Sí? Acá vemos cómo aquellos pacientes que fueron sometidos solo a test invasivo se alcanzó el diagnóstico en el 55% contra el 45% global en los cuales se usaba, aparte, una técnica invasiva. Más allá de eso, el gran problema que mostró este estudio fue que el requerimiento de intubación luego de la realización de una fibroncoscopía era muy marcado y ya se sabe, o está bastante bien establecido, que la necesidad de ventilación se asocia a mortalidad. E incluso, por ejemplo, la aspergilosis pulmonar invasiva, los pacientes que están ventilados tienen hasta un 88% de mortalidad, lo cual marca la importancia de no llevar, por lo menos, o intentar no llevar a la ventilación un paciente con el objetivo de hacer estudios que a veces pueden no aportarnos nada, y otras veces sí, como vamos a ver. Este es el segundo estudio que le hacía referencia, el estudio del 2010, donde los resultados son similares en cuanto a la posibilidad de reconocer una etiología, pero sin embargo no se encontraron diferencias en cuanto a la necesidad de intubación o a la mortalidad en los grupos posteriormente. Cuando se analizó un poco más exhaustivamente esto, probablemente esto está en relación a que este estudio, todas las fibroscopías fueron realizadas en medicina intensiva. Por lo tanto, ingresar el paciente a CTI para hacer el estudio en mejores condiciones no es algo descabellado. Sabemos que muchos verán con cierto escepticismo esto, porque no tenemos camas a veces para ingresar los pacientes ventilados, mucho menos para ingresar para hacer una intubación. Pero esa realidad, que es la que tenemos en el Hospital de Clínicas, no es la realidad de todo el país y por lo tanto deberíamos saber que estos pacientes se benefician, si es necesario hacer una fibroscopía, hacerla en las mejores condiciones de monitorización, de oxigenación e incluso con oxígeno de alto flujo o ventilación no invasiva, para no arrastrarlos o no llevarlos a la ventilación mecánica. Esto es lo mismo, es la necesidad, es la sobrevida, es la necesidad de ventilación mecánica en este grupo de pacientes, ¿sí? Este es el último estudio que les quería mostrar, el tercero, el de Power, bueno, es un subestudio de Efraín con 1.611 pacientes, en los cuales randomizó o macheó finalmente 424 pacientes en cada rama y encontró que la mortalidad era mayor en los pacientes en los cuales se hacía una estrategia invasiva con uso de fibroncoscopía. ¿Por qué es esto? Probablemente, como les dije, este es un estudio multicéntrico internacional donde participaron unidades de Uruguay y de otros países con mucho menos experiencia que las unidades de los estudios anteriores y por lo tanto probablemente donde muchas fibroscopías se realizaban fuera de la unidad también. Y acá sí se vio el incremento de la insuficiencia respiratoria y el aumento de la mortalidad en los pacientes que se hacía fibroncoscopía.
Ahora, tenemos que pensar qué pacientes realmente se benefician. Hoy por hoy, frente a qué pacientes nosotros deberíamos ir a hacer una fibroscopía. Si ustedes me preguntan a mí con el desarrollo de las nuevas técnicas de PCR, lo único que nosotros no podemos identificar de otra forma es la neumocitosis, ¿sí? Que en Uruguay todavía requerimos de la inmunofluorescencia. Y tenemos que saber que hay algunos pacientes que tienen riesgo de desarrollar esa patología y otros que no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una leucemia aguda en los primeros 14, 20 días, neutropénico, ¿no? Con un riesgo enorme, seguramente plaquetopénico, con un riesgo enorme de sangrado, ¿le voy a generar un beneficio con la fibroscopía o le voy a generar un inconveniente? Yo creo que probablemente le generemos más daño que otra cosa, sobre todo si pensamos que la otra gran infección que tenemos que ir a buscar, que son las micosis invasivas, las podemos ir a detectar con estudios de sangre. Entonces, ahí pierde también algo de sentido ir a hacer una fibroscopía. Entonces, me parece que tenemos que ver en cada paciente y tener claro que la fibroscopía en estos pacientes no es inocua, hay que hacerla en las mejores condiciones y pensar bien qué es lo que queremos buscar para ver realmente el rendimiento que nos puede dar o no la fibroscopía. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un paciente de 48 años, la historia ya es idéntica a la circunstancia de unos años, un mieloma diagnosticado hace un año, sin adhesión al tratamiento, una historia de 5 días de fiebre, tos, expectoración purulenta, que hace 48 horas que agrega disnea por lo que consulta. Y esta es la radiografía de tórax. ¿Y cuáles son los planteos? ¿Qué planteamos ¿no? Esto era, dijimos, un mieloma, ¿no? ¿Cuál es el riesgo mieloma con esta radiografía? ¿Cuál es el microorganismo predominante en el mieloma sin tratamiento? O sea, que no está sometido a corticoides, a ningún otro tratamiento, ¿no? Sobre todo, como dijimos, son los encapsulados. Por lo tanto, en este paciente tenemos que ir a buscar este neumococo. Seguramente, ¿sí? Una neumonía con esta imagen de consolidación, esta opacidad inhomogénea con broncograma aéreo en la radiografía. Bueno, esto probablemente sea una neumonía neumocóxica. El primer estudio que habría que pedirle a este paciente no es una fibroscopía, sería seguramente un antígeno neumo en orina, y muchas veces solo con eso este paciente puede quedar resuelto y no tenemos por qué ir a pensar si no tiene otros tratamientos en otras infecciones o en otras complicaciones. Leucemia, tenía 5, hiperleucocitaria seguramente, que recibe tratamiento quimioterápico con ARAC y daunorubicina hace 20 días. Neutropenia hace 23 días, obviamente quedó mal, ¿sí? El tratamiento debe haber sido previo. Profilaxis con fluconazol y aciclovir, fiebre y tos hace 7 días. Se inicia el tratamiento con esta amica, sigue con fiebre, a los 3 días se inicia un carbapenem y 24 horas después se agrega vancomicina dada la persistencia de fiebre y disnea. ¿Cuál es el planteo que ustedes hacen en base a los tratamientos que recibió, lo que no se trató y lo que vemos ahí? ¿Qué les parece que tiene este paciente? ¿Qué ven? Lo más grosero, ¿qué ven? Nódulos. Nódulos, exactamente. Nódulos periféricos, algunos rodeados de algo. Entonces, el planteo en un paciente neutropénico con más de 14 días de neutropenia, que no responde a tratamientos convencionales, seguramente lo que tenemos que ir a hacer es evaluar un galactomanano. Y en este caso, por lo tanto, requiere de ir a hacer un lavado. Exactamente. El mayor rendimiento, ¿no?, de el galactomanano en plasma se da en los pacientes neutropénicos, por lo tanto, este paciente es un ejemplo de un paciente que también a lo mejor podemos no tener que recurrir a una fibroscopía y podemos usar estrategias alternativas. Esto que les digo, obviamente, hay que adecuarlo a cada centro. ¿Qué pasa? Acá en el Hospital de Clínicas, por ejemplo, no nos realizan estudios de film array, sino es en muestras
de lavado bronquial alveolar. Por lo tanto, eso casi que nos empuja al uso del lavado. En otros centros donde yo trabajo, el Hospital Maciel, por ejemplo, se hace estudios de film array en aspirado traqueal o en secreciones, o en secreciones. Por lo tanto, probablemente en el Hospital Maciel puedan evitarse una cantidad de fibroncopías, pero eso, cada centro tiene que conocer su realidad, porque hay un factor que yo acá no lo puse, pero ustedes tienen que saber. La mortalidad en el hemato-oncológico se asocia a muchísimas cosas. La ventilación invasiva, la aspergilosis pulmonar invasiva, son factores claramente asociados, el shock, todo eso está claramente definido como factor de riesgo de mortalidad. Pero uno de los principales es no tener diagnóstico. No alcanzar un diagnóstico, como en toda la medicina, pero fundamentalmente el paciente inmunocomprometido, tiene más peso en la mortalidad que muchas de las otras variables que les dije. Por lo tanto, tenemos que saber dónde trabajamos y de acuerdo a eso tenemos que intentar por todos los medios llegar a los diagnósticos. Esto es lo mismo, era un halo, venía más fácil todavía. Ahora vamos a otro tipo de pacientes, un linfoma no Hodgkin tratado con ciclopamida, aramicina y prednisona hace 2 meses. No se logra remisión, fiebre, tos seca de 5 días de evolución con esta imagen. ¿Y de qué es sugestivo? La imagen y por la patología de base que tiene el paciente. ¿A qué tenemos que orientarnos? ¿O qué no podemos dejar de descartar? Ahí está. Este es un ejemplo típico, un paciente que seguramente va a tener que ir a fibroncopía con lavado por la posibilidad que decía el solo diagnosticar neumocistosis. Si bien hay técnicas de PCR que yo creo que en nuestro país no están disponibles, pero es fundamental ir a pesquisar neumocistosis mediante inmunofluorescencia en el lavado. Una entidad específica dentro del paciente inmunocomprometido y sobre todo dentro del hemato-oncológico es la neutropenia, y dentro de la neutropenia febril. ¿Sí? Tenemos que saber que la neutropenia se define cuando baja por debajo de 1000 los neutrófilos, pero lo más importante es que la profundidad de la neutropenia. Cuando los neutrófilos bajan por debajo de 100, aumenta exponencialmente el riesgo de bacteriemia. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que saber que el descenso de los neutrófilos tiene impacto este, en la aparición de infecciones y sobre todo de infecciones cardíacas. Esto ya lo habíamos visto, en realidad el impacto o la importancia del tratamiento precoz en la neutropenia. ¿Sí? Esto es parte de lo mismo, entonces vemos que el retraso en la antibioticoterapia en un paciente neutropénico no debería retrasarse más allá de 1 o 2 horas, es fundamental empezar en ese plazo. Y acá cuando vemos, ¿sí? Vemos que el antibiótico adecuado o inadecuado desde emergencia ya tiene impacto en la mortalidad de los pacientes. ¿Sí? Y acá vemos también cómo en este caso, ¿no? Usar un tratamiento inadecuado en la emergencia multiplica casi por 4 el riesgo de muerte de los pacientes. Hay que saber que la neutropenia febril no todas son iguales. Hay de alto y bajo riesgo. A CTI obviamente generalmente ingresan pacientes con neutropenias de alto riesgo, pero lo más importante es lo que decíamos, la duración y la profundidad. Son scores, bueno, y las probabilidades hacen que sea de alto riesgo, pero lo más importante es la profundidad y la duración de las mismas. Como ustedes saben, cuando nos enfrentamos a una neutropenia febril, ¿qué es una neutropenia febril? Es un paciente neutropénico con fiebre, pero en el cual no tenemos un foco claramente identificado. Yo por lo menos entiendo que cuando ya hay un foco identificado, deja de ser una neutropenia febril para ser una infección en un paciente neutropénico, una infección determinada, por ejemplo, una neumonía en un neutropénico, una colitis en neutropénico, el foco que quieran, en neutropénico, que es diferente a la neutropenia febril, donde no tenemos claramente identificado el foco ni los microorganismos que pueden estar en juego. Las guías CITSA son muy viejas, son del 2011. En realidad, hablaba dentro de los pacientes de alto riesgo, empezar con piperacilina, carbapenem, ceftazidime. Luego agregaron comicina, luego agregaron fotericina B. Eso en realidad no ha cambiado mucho
Estas son las guías del 2024 alemanas, donde simplemente lo que habla es de la colonización por multiresistentes, que es un problema de la actualidad. Entonces, si no hay colonización, ¿tá? Una pseudomonas y una masa es suficiente. Si sospechamos que hay estafilo, hay que asociar vancomicina o tricoplanina. Cuando pensamos que hay diferentes grados de resistencia, obviamente los antibióticos para ese grupo de resistencia. Acá es un poco lo mismo. Si esto es importante, si hay una infección por catéter, ¿sí? Sospechamos y no la encontramos, ¿sí? O si no hay síntomas respiratorios, el tratamiento empírico puede hacerse por 4 días y obviamente evaluar qué pasa luego, ¿sí? Esto es un poco de lo mismo, de acuerdo a esas 96 horas de evaluación. ¿Qué pasa con el enfermo? Obviamente, si está inestable, si el paciente tiene estabilidad hemodinámica u otras disfunciones, cambio de antibióticos y, por supuesto, pensar en el uso de antifúngicos. Si está clínicamente estable, continuar con los antibióticos, reevaluar mediante imagenología y, si está estable y sin fiebre, detener el tratamiento antibiótico. Algo clásico es que se nos dice que los aminoglucósidos van siempre en los pacientes neutropénicos. En esto hay diferentes bibliotecas, es cierto, hay estudios a favor y estudios en contra. No es un punto que esté definido, pero seguro que no podemos asegurar que el uso de aminoglucósidos sea obligatorio en el paciente neutropénico. Si bien es cierto que es una estrategia que muchas veces podemos usar y hay estudios que lo avalan, tampoco es algo que esté recomendado por todos los autores. ¿Qué pasa con los licopéptidos? Los licopéptidos, en realidad, tenemos que saber que hay determinadas recomendaciones, ¿sí? Igual es bastante viejo, pero solo por fiebre y fiebre persistente no se recomiendan licopéptidos. Ahora, si hay en la epidemiología local, ¿sí? Se recomiendan, obviamente si el paciente está en shock séptico, o si es una infección de partes blandas o el paciente tiene catéteres centrales o mucositis, ahí sin duda tenemos que pensar en el uso de glicopéptidos. Es un poco lo mismo. Esto para mostrar que está bien. Siempre tenemos que pensar en la infección. Esto ya lo hablamos. En un paciente inmunocomprometido, la infección tiene que ser nuestra obsesión. Pero saber que muchas veces la persistencia de fiebre en el paciente neutropénico puede no deberse a una infección. Y también tenemos que pensar si no hay eventos vinculados a transfusión, si no hay síndrome hemofagocítico, si no hay trombosis, si no hay enfermedad de injerto contra huésped, una cantidad de elementos no infecciosos que también pueden ser causa de fiebre e incluso de disfunción multiorgánica en los pacientes neutropénicos. ¿Cuánto dura el tratamiento en el paciente neutropénico? Es cierto que las guías sugieren que tiene que ser más prolongado que en el paciente no neutropénico, pero acá esta guía, por ejemplo, es bastante útil y evaluaron 2 grupos: 72 horas luego que el paciente entra en apirexia versus un grupo en el cual se esperaba la recuperación de neutrófilos. Se demostró que no hay que esperar la recuperación de neutrófilos para detener un tratamiento antibiótico. Si no hay diferencias en la mortalidad, si se suspende precozmente versus tardío, consigue una ganancia, obviamente, en los días libres de antibiótico. ¿Impacta la neutropenia en mortalidad? De vuelta, hay estudios a favor, estudios en contra. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de los estudios, cuando ajustan las diferentes variables y buscan, en sus modelos van ajustando todos los cofactores, terminan no encontrando un impacto real de la neutropenia en la mortalidad. Por lo tanto, es algo que tenemos que saber. Ahí entra otro tema álgido, que es el uso o no de estimulantes de colonias. Hay grupos que no recomiendan en el paciente crítico el uso de estimulantes de colonia. También es cierto que hay grupos que sí, pero en los pacientes
sépticos y sobre todo con afectación respiratoria, hay, hay cierta evidencia al menos de que a la salida de neutropenia el desarrollo de estrés es bastante más frecuente en los pacientes que recibieron estimulantes de colon. ¿Qué pasa con las infecciones virales? Este slide para mí lo más importante termina siendo esto, y es que este estudio que analizó 370 pacientes con etiología viral confirmada, encontró radiológicamente todos los patrones posibles. Por lo tanto, que un paciente tenga consolidación, ¿no? Tenga una opacidad con broncograma aéreo, una consolidación tomográfica, no nos inhibe, ¿sí? O que sea solo de radio epidural, o que tenga vidrio ilustrado. Cualquier presentación puede darse en los virus, ¿sí? Obviamente, el virus predominante siempre es influenza, y como vamos a ver ahora, también es el que, en realidad este estudio no lo mostró, otros estudios sí lo demuestran, ¿sí? En realidad todos los virus que no son influenza no se asocian a mortalidad. Acá se asocia a mortalidad la neumocitosis, la aspergilosis, la neumocitosis, ¿sí? Pero no los virus. Sin embargo, este estudio de Ignacio Martín Loeches muestra que la mortalidad sí se incrementó como se aísla influenza, y sobre todo cuando hay combinación o una coinfección de influenza con algún agente bacteriano. Eso tiene impacto en la mortalidad de estos pacientes. ¿Qué pasa con la aspergilosis pulmonar invasiva? Que seguramente es de los planteos que más frecuentemente hacemos en los pacientes. Tenemos que saber que a lo largo de los años, sí, en torno del 10% de los pacientes, o entre el 10 y 15% de los pacientes hemato-oncológicos que ingresan a medicina intensiva presentan aspergilosis. Y si bien es cierto que había un cierto descenso en la frecuencia, la mortalidad sigue siendo altísima, ¿sí? 30% en los pacientes menos graves que no están ventilados, hasta casi el 90% en los pacientes ventilados. Estas son las definiciones. Obviamente han ido cambiando las guías. Tenemos, ustedes saben, una definición de aspergilosis probada, que es la más difícil de hacer, que requiere de biopsias de tejidos estériles. Nosotros los diagnósticos que habitualmente alcanzamos son estos, que son los diagnósticos de aspergilosis probable, ¿sí? Que requieren, a su vez, de una cantidad de factores clínicos, del huésped, ¿sí? Y también de la aparición del microorganismo. Tienen que saber que es una entidad bastante inespecífica, la fiebre predomina, la disnea predomina, puede haber tos, pero sin embargo, otras entidades como la hemoptisis son extremadamente infrecuentes, que está siempre, clásicamente se decía que la aspergilosis genera hemoptisis. Hay que saber que eso es cierto, pero es bastante infrecuente, ¿sí? ¿Qué elementos diagnósticos a nivel imagenológico? Bueno, podemos encontrar cualquier imagen, como vimos, pero las imágenes características son los nódulos, y dentro de los nódulos hay algunos, a su vez, que son más característicos, ¿sí? El nódulo rodeado por el halo no es patognomónico, como dijimos, pero sí evoca fuertemente el neumocitis. Acá vemos otro nódulo mucho mayor con halo. Acá vemos otros dos. Acá vemos el signo de la semiluna, que es un evento bastante más tardío evolutivamente respecto al halo. Acá vemos la anatomía patológica y la imagen tomográfica. Y acá vemos cómo en la neutropenia del día 0 y 7 aparece el halo, luego ya aparecen los nódulos no específicos, y finalmente a la recuperación de la neutropenia aparece la semiluna. Y es por eso que hay algunos estudios que muestran que la aparición de nódulos, ¿sí?, se asocia a a menos mortalidad. Entonces, aquellos que tienen en la tomografía signo del halo tienen menos mortalidad o mayor posibilidad de sobrevida que los pacientes que tienen las otras formas.
sobre todo porque estamos hablando de un diagnóstico precoz. En aquellos que identificamos el halo, llegamos precozmente al diagnóstico y por lo tanto van a tener seguramente mejor respuesta a la terapéutica. ¿Qué es lo otro que usamos nosotros? El galactomanano. El galactomanano tenemos que saber, esto es en plasma la sensibilidad global, de acuerdo a este estudio, ¿no? Tiene una sensibilidad global del 97% y una especificidad del 90-91%, por lo tanto, con ese punto de corte de 0,5, acá analizan diferentes puntos de corte, ¿sí? Con un índice mayor de 0,5, tenemos esa sensibilidad y especificidad. Habitualmente se dice que más de 2 pruebas de 0,5 o una sola mayor de 0,8 son positivas para aspergilosis. Eso se ha modificado, a veces aumenta un poco. Lo otro importante que tenemos que saber es que para los pacientes no neutropénicos, la herramienta más importante termina siendo el galactomanano en lavado bronquial alveolar, ¿sí? Y ahí vemos cómo, de acuerdo a la probabilidad de aspergilosis, ¿sí? Vemos que, ¿no? Cómo esto es en lavado, cómo se modifican los valores, y esto es en plasma, ¿sí? Pero esto habitualmente se usa también en pacientes, o este estudio no es en pacientes neutropénicos. ¿Cuál es el tratamiento de la aspergilosis pulmonar invasiva? Ustedes saben, bueno, esto es historia para ustedes muy vieja, esto es allá por los años 2000, donde la anfotericina liposomal se comparó con la de oxicolato para los pacientes neutropénicos y se vio el beneficio del uso de anfotericina liposomal. ¿Bien? Más adelante, el estudio Below intentó demostrar si el uso de altas dosis de anfotericina liposomal se asociaba a mejor respuesta clínica y sin eventos adversos respecto a una dosis más baja. Se compararon 3 miligramos kilo contra 10 miligramos kilo. Se vio que no hubo diferencias estadísticas en cuanto a la sobrevida, pero sí una aparición cada vez mayor de efectos adversos, de injuria renal, fundamentalmente, y por lo tanto no se recomienda ir a dosis mayores de las establecidas de 3 miligramos kilo para anfotericina liposomal. Pero lo cierto es que el estudio que marcó la gran diferencia en el tratamiento de aspergilosis es el estudio Herbert, ¿sí? Publicado en el año 2001, donde se comparó anfotericina con voriconazol y se encontró que la mortalidad del grupo de voriconazol fue menor y la cantidad de efectos adversos también fue menor. Esto hizo que las guías norteamericanas, estas guías son muy viejas también, recomendaran de primera línea voriconazol y como alternativo anfotericina B-liposomal. Estas son las guías 2016 que les decía, donde no hubo cambios. Entonces, primario voriconazol para la aspergilosis pulmonar invasiva, alternativo anfotericina liposomal, isavuconazol, y como salvataje, fundamentalmente la asociación de capofungina. Pero ha habido algunos cambios. Y ahora, por ejemplo, si bien está claramente establecido, o por lo menos no hay evidencia para recomendar la combinación antifúngica en el paciente no inmunocomprometido, se abren ciertas dudas respecto al paciente inmunocomprometido. Y hay una tendencia a una reducción de la mortalidad en los pacientes en los cuales se asocia voriconazol con amidulafungina. No así con caspofungina, que es el antifúngico o la equinocandina que tenemos en nuestro medio. Pero sí con amidulafungina hay una tendencia a la reducción de la mortalidad. Y esa reducción de la mortalidad se da sobre todo en este grupo de pacientes, que son los pacientes que tienen entre 0,5 y 1,5 de galactomanano. Este otro estudio, porque es la otra droga que también puede importar para el tratamiento de la aspergilosis, la nombro porque en realidad es interesante porque es tratamiento de elección también para otras micosis invasivas en los inmunocomprometidos, que es el isavuconazol, que por ahora en nuestro país no está, pero que este estudio de no inferioridad mostró
que no es inferior ni tiene mayores efectos adversos que voriconazol. Por lo tanto, el rendimiento sería el mismo para ambas drogas. De hecho, estas guías, que son las guías alemanas, ya ubican, ¿sí?, como tratamiento de primera línea isobuconazol o voriconazol y como alternativa la anfotericina B liposomal. Acá vemos nuevamente, igual ya tiene unos cuantos años, tiene 8 años ya, pero vemos la evidencia para cada una de las dos. Entonces, isobuconazol o voriconazol tienen indicación 1A, anfo-B liposomal 2B, y así podemos ir viendo e incluso la combinación de drogas como decíamos. Bueno, de esto no les voy a hablar, pero en realidad es pensando en diferentes escenarios clínicos qué podemos pensar y qué tratamientos tendríamos que instituir. Vamos a hablar un segundo de eso, que es, bueno, dejando de lado las infecciones, ¿qué otras cosas han logrado modificar la sobrevida de los pacientes hepatológicos? Y seguramente las mejoras en el manejo respiratorio es una de ellas. Una cosa que tenemos que saber, si bien todos tenemos miedo a ventilar a un paciente hemato-oncológico, neutropénico por el riesgo de infecciones, hay que saber que la mortalidad de los pacientes hemato-oncológicos ventilados se ha reducido a lo largo del tiempo. Y de la mano de eso, porque eso nos tiene que llevar a una reflexión después, tenemos que saber que obviamente se han evaluado o se ha buscado cuál es la mejor forma de ventilar. Allá por los años 2000 se postulaba, e incluso hasta hoy las guías de la ATS recomiendan para paciente hemato-oncológico el uso de ventilación no invasiva. Eso llevó a diferentes estudios y acá, por ejemplo, se evaluó la utilidad de la ventilación no invasiva en pacientes inmunocomprometidos en comparación con oxígeno convencional, ¿sí?, con una máscara de oxígeno común, y se vio que no hay diferencia ni en la sobrevida ni en la necesidad de ventilación. Por lo tanto, el paciente que empeora bajo una máscara convencional, no queda claro el beneficio de ir a transitar las etapas que habitualmente hacemos, de máscara o AF-PNI, ¿sí? Ya se vio que la ventilación no invasiva respecto al oxígeno convencional no tiene cambios en la mortalidad. Por supuesto, de la mano de esto se puede ver qué pasaba con el oxígeno de alto flujo. Se compararon 90 pacientes macheados por severidad en cada grupo y se observó exactamente lo mismo. Tampoco el uso de oxígeno de alto flujo se diferencia del oxígeno convencional al evaluar la mortalidad de los pacientes. Esto es otro estudio similar generado por el grupo de Azulay de Francia, donde se compararon casi 400 pacientes en cada rama y no se encontró diferencias entre oxígeno de alto flujo y oxígeno convencional. Esto es el estudio de Efraín, donde se ve lo que claramente se nota es que la ventilación es la que se asocia a la ventilación invasiva, es la que se asocia a mayor mortalidad. Todo el resto tiene un comportamiento bastante similar, ¿sí? Y no hay diferencia entre ellos. Pero cuando se hace este análisis donde se miden otra cantidad de factores y se ve el peso de cada variable, encontramos que la ventilación, luego de la falla del oxígeno de alto flujo, y la ventilación, luego de la falla de la BNI, son aquellos que se asocian con mayor mortalidad en los pacientes, ¿sí? Cuando vemos los pacientes que se ventilan de inicio, tienen un riesgo de muerte de 2.5 en comparación con 3.6 y 5.5 cuando fracasan esas estrategias. Y esto nos tiene que hacer pensar en que o esto seguramente está asociado al retraso en la puesta en marcha de la ventilación mecánica invasiva. Y probablemente el mal uso de ventilación no invasiva o de OAF o el uso excesivo son los que llevan a estos malos resultados. Por lo tanto, probablemente no tengamos que transitar por eso que muchas veces hacemos de ir una estrategia tras de otra
Y una vez que fracasa a cualquiera de las tres estrategias, oxígeno convencional, BNI o UAF, pasar a ventilación invasiva en forma bastante más precoz. Algunos estudios muestran el beneficio de UAF, es cierto, sin embargo, y de hecho ahora, hace pocas semanas en Intensive Care Medicine, se evaluó la importancia de la UAF en los pacientes inmunocomprometidos. Y lo que queda claro, como todo en medicina seguramente, es que cada grupo tiene sus beneficios y sus perjuicios. Y no para todos la mortalidad del UAF es mejor que otras estrategias y hay que ver, de acuerdo a cada grupo de inmunocompromiso, hay diferentes, el OAF se comporta de diferentes maneras. Esto ya estamos terminando. Me parece que una cosa que tienen que saber es que realmente los paradigmas fueron cambiando a lo largo de los años. Ustedes ya están en otra etapa de la medicina intensiva, pero inicialmente, cuando un paciente con cáncer se solicitaba el ingreso, si estaba postrado, lo ingresaba, si estaba en un diagnóstico reciente y primera línea de tratamiento, entraba y se hacía todo. Y esta gran cantidad de pacientes se proponía una dosis de medicina intensiva, que era hacer 3 a 5 días de todo y luego evaluar. Eso fue cambiando. Y ahora nos encontramos, por ejemplo, este estudio, que es el IPU Trial, por el estudio donde se evaluó esta estrategia, entraron la mitad de los pacientes en esa estrategia de ver qué pasaba, hacer una dosis intensiva y ver qué pasaba. Ya ahora, en el 2022, en este estudio, solo el 9% de los pacientes entran en esa prueba de medicina intensiva. Y eso obviamente habla de que ahora hacemos mucho más a estos pacientes y la mayor parte de ellos entran para hacer absolutamente todo y no solo una dosis de medicina intensiva. Por lo tanto, eso seguramente va de la mano del aprendizaje que hemos ido aprendiendo, una cantidad de patologías que pensamos que tenían mal pronóstico y que vimos que no eran así, o de estrategias que hemos ido cambiando. Y lo otro importante es la interacción de equipos, ¿sí? Está bien estudiado por el grupo de Suárez, ¿sí? Salud y Suárez, donde ellos han evaluado qué otras cosas impactan, sobre todo a nivel de la organización, ¿sí? Y ellos han visto que los encuentros diarios con los grupos de hematólogos, la presencia de farmacólogo clínico, el uso de protocolos, todas esas cosas se han asociado con una reducción de la mortalidad en los hemato-oncológicos, ¿sí? Entonces, la reunión con hematólogo se presenta favorable, ¿sí? O reduce la mortalidad, lo mismo que el uso de protocolos, ¿sí? Sobre todo, la reunión con hematólogos se presenta en los pacientes hemato-oncológicos médicos, no así en los quirúrgicos. Bueno, por lo tanto, para terminar, obviamente tienen que saber que los hemato-oncológicos son frecuentes, sí, dijimos que el 3% de los pacientes son hemato-oncológicos, pero si los extendemos a todos los inmunocomprometidos, seguramente rondan en torno al 10%. La estrategia diagnóstica tienen que conocerla y se basa en el patrón de inmunosupresión, en la clínica, en la tomografía y evaluar bien qué pacientes requieren de una encuesta, de un tipo de encuesta microbiológica u otra. Los tratamientos siempre hay que hacerlos precozmente y tener claro que no debemos retrasar la ventilación invasiva y pasar por una cantidad de estrategias ventilatorias alternativas. Y bueno, sería eso nada más. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, bueno, espero que haya quedado grabado. Ahí.